buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos y todas los que están viendo el programa. Estamos en el programa número 2 de Educación al Rojo Vivo, con Norma Alegre, con Ricardo por allá abajo y Aníbal Toledo. Ricardo Berardi. No quiero que quede mal el apellido justo. Y quien las habla Nicolás de Chavedra. Así que empezamos el programa número 2 frente al marco, casi escuchando en el pie acerca del intento de apertura, el intento digo porque no se termina de confirmar porque los docentes no nos hemos pronunciado, de 18 municipios a la vuelta a las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires y el arreglo de un semáforo epidemiológico para transitar la vuelta a clase. En este marco venimos de algunos anuncios interesantes de parte del gobierno provincial con respecto a la vinculación de estudiantes que hayan quedado por fuera del sistema de la virtualidad, aquellos que no hayan tenido computadora, no hayan tenido acceso a datos, la presentación del plan ATR. Vamos a tener la editorial por parte de Ricardo, como la semana pasada, y como van a ser las venideras con respecto a eso. Richard, cuando quieras. Bueno, compañeros, buenas noches a todos, buenas noches a todos los que nos escuchan, a los docentes amigos y a toda la familia educativa. Estamos una vez más en Educación al Rojo Vivo, un programa de radio pensado para analizar la educación en sus distintos aspectos con una mirada independiente y liberadora. Bueno, en estos días surgieron dos temas que atraviesan la educación. Por un lado, el anuncio del gobierno de los ATR, acompañamiento a las trayectorias educativas, un programa destinado a aquellos estudiantes que por diversos motivos no pudieron seguir sus estudios, tanto primarios como secundarios, al no poseer conexión a internet, ni poder seguir por algún motivo los distintos medios de apoyo para poder hacerlo. En primer lugar, cabe decir, más allá de que estemos de acuerdo o no de cómo se implementa dicha medida, que esa discusión hay que darla en todos los aspectos, de que es una medida importante para incluir a todos en la continuidad educativa. El programa abarcará aproximadamente 279.000 estudiantes. Los futuros docentes que lo van a realizar son estudiantes que están terminando su educación y que realizarán la práctica educativa en un ámbito donde conocerán en profundidad quiénes son los sujetos a educar más vulnerables y por consiguiente adquirir una conciencia social profunda de lo que son las necesidades. Lo mismo los nuevos docentes que están en el programa Piedra. Esa preocupación de cómo los estudiantes pueden continuar sus estudios de la mejor manera posible señala una diferencia fundamental con el anterior gobierno, que no solo no se preocupaba porque la educación estuviera al alcance de todos los que la necesitaban, sino que por el contrario, con falta de presupuesto, con sueldos rezagados con respecto a la inflación, con infraestructura deficiente por donde se lo mire, generaba que muchos jóvenes no podían terminar sus estudios. Esta situación es clave para comprender cómo se mueve el mundo cuando tiene como ideología fundamental el neoliberalismo y otra que trata de generar una participación constante del Estado para lograr una redistribución efectiva de la riqueza. La educación y cómo se diseña e implementa es la diferencia de una sociedad inclusiva y otra de privilegio y exclusión. Además, hay que decirlo, esta disputa implica qué modelo de país queremos. Si uno que solo genere productos primarios que sean fundamentalmente para exportar y que no tenga básicamente mercado interno, donde la mano de obra sea no calificada y por lo tanto barata, y otra que busque la creación de valor agregado, de la industrialización del país y de trabajadores que ganen bien para tener un nivel de vida adecuado para ellos y sus familias, además del pleno empleo. Este modelo de país necesita de muchos profesionales para poder desarrollar, de mucha materia gris
para que el conocimiento se genere aquí y no afuera. Tuvimos ese país industrial, donde la clase obrera organizada disputaba no solo en el ámbito económico, sino en el del poder. Donde los trabajadores lograron tener el famoso 50-50, o sea, de la riqueza generada, mitad para los trabajadores, mitad para los empresarios. Y aquí entra el otro tema que quiero tratar, el tema de las paritarias. Las paritarias que en el gobierno anterior sistemáticamente se ninguneaban, donde desapareció la paritaria nacional. Mientras esto sucedía, se dolarizaban los servicios, se dejaban de pagar retenciones y con ello el precio de los alimentos iba a las mismas. Con respecto a las paritarias, se tiraba la pelota para adelante. Se echaba gente y la desocupación subía de nuevo a 2 dígitos y con ello caía en picada nuevamente el salario. El objetivo estaba claro, que los trabajadores de la educación, como el resto de los trabajadores, ganen sueldos de ambos, mientras las grandes fortunas y los grandes monopolios obtengan grandes ganancias, unos pocos por cierto. Hoy discutimos como trabajadores la necesidad de que nuestros sueldos estén ganándole a la inflación, que la generan formadores de precios monopólicos que no tienen ningún empacho en aumentar los precios de forma desmedida para seguir ganando a costa del pueblo. Pueblo vapuleado por la pandemia y por un mercado salvaje que solo piensa en acumular y acumular. Hoy los trabajadores de la educación discutimos que en nuestro sueldo esté contemplado el gasto de Internet como parte de los gastos que tienen que realizar los educadores para poder enseñar. Igualmente, una parte de la luz debería estar contemplada. Hoy los trabajadores discutimos cómo son las condiciones de trabajo en el contexto actual de la pandemia. Hoy los trabajadores discutimos cómo le vamos a dar la continuidad pedagógica a nuestros chicos, que no es como dice la derecha, que vayan a clases presenciales, sino fundamentalmente cómo se garantiza el pleno derecho a la educación con todas las condiciones materiales para hacerlo. Condiciones de una buena alimentación, de un buen hábitat, de no hacinamiento, de tener computadoras, que el gobierno de Macri se encargó de sacarles cuando suprimió el plan sanitario igual. De cómo se le dan a los contenidos para que los asimilen de la mejor manera posible y de todas las formas que sean necesarias, extremando los cuidados para cuidar la salud de todos. En definitiva, cuando el sistema económico excluye, no hay educación posible, o la que hay es funcional a los que ganan sin. Excelente síntesis y editorial, Ricardo. Me parece muy interesante lo que planteaste, ¿no? Con esto de garantizar esto de la continuidad educativa, ¿no? Ya que acabamos de tener noticias de que aprobaron la vuelta a clase con este protocolo sanitario progresivo y escalonado, ¿no? Para los últimos años, ¿no? Sobre todo en Cava y en AMBA, ¿no? Con la presión que están ejerciendo ¿no? los sectores opositores, ¿no? Los ministerios de Salud y Educación acordaron establecer zonas de riesgo, ¿sí? Alto, medio y bajo, ¿sí? Según el semáforo epidemiológico, ¿no? La zona de AMBA sería nivel medio, ¿no? Entonces se estaría probando, como se probó el día de hoy, ¿no? Esto de la vuelta, ¿no? a actividades socioeducativas. No sería vuelta a las aulas, ¿sí? Claro. Serían actividades de cierre para los últimos años, ¿no? En los patios de las escuelas, en los salones de usos múltiples, ¿no? En grupo reducido. No se les entrega las computadoras que necesitan, pero se va a intentar esto de que vuelvan algunos grupos a clase, ¿no? Que en sí no serían clases, serían, ¿no? actividades más bien recreativas y de reconexión con la escuela, ¿no? Es un poco extraño. Hay que ver lo que dicen los gremios docentes, ¿no? Que muchos somos de riesgo, hay muchos docentes que no van a estar muy de acuerdo con esto de
esa vuelta progresiva a clases. ¿Sí? Claro, y ahí da en el clavo, ahí da en el clavo, Ricardo, cuando habla de la paritaria docente, ¿no? ¿Dónde se van a discutir estos ámbitos? ¿Dónde nosotros vamos a dar también nuestra postura en cuanto a lo pedagógico, nuestra postura entre la falta de infraestructura en condiciones como para que esto ocurra, que son algunas cosas de las que mencionaba Ricardo? ¿Qué pasa con la conectividad, no? Porque a mí me suena como una suerte de imagen de vuelta a clases. Venimos con una presión política por parte de los medios opositores, sobre todo los medios opositores, pero también de la oposición política, especialmente en Cava, con esta insistencia, casi capricho, diría yo, con respecto a la vuelta a clase. Digo capricho porque otra vez recaemos sobre una imagen sin pensar en las consecuencias epidemiológicas que pueden tener cuando hoy en día tenemos el récord de contagios a nivel nacional, cerca de 16.000, un récord también de muertos, récord bastante infames en ese sentido, y sin embargo nos tenemos que poner a hablar acerca de si los chicos y las chicas van a volver o no a clase. Completamente, o por lo menos por mi parte, lo veo errado a la hora de pensar en el análisis acerca de la educación. Creo que la continuidad pedagógica se ha demostrado con la creatividad docente en lo que fue durante todo el año, y que a 8 semanas de terminar las clases, y creo que estoy exagerando, creo que ya son menos, deben quedar 7 o 6 semanas para terminar las clases, existe esta presión mediática por las cuales estamos en esta política, o en este camino de políticas de reapertura que ya han fracasado, en Santiago, por ejemplo. Sí, ya han fracasado, pero en Cava sigue con su política de aperturista, ¿no? Sin tener en cuenta la saturación del sistema sanitario, ¿sí? Y bueno, en provincia de Buenos Aires está por probar con otros planes, ¿no? Con otras convocatorias de docentes y estudiantes para el acompañamiento territorial de trayectorias para reconectar a alumnos que han quedado sin conexión con la escuela, ¿no? Para los alumnos que interrumpieron su trayectoria escolar por la pandemia, ¿no? También eso es bastante riesgoso, teniendo en cuenta el gran índice de contagios que estamos teniendo. Cada día se bate un nuevo récord, ¿sí? Sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Que es donde el sistema, en la provincia de Buenos Aires, el sistema sanitario está bastante saturado. Recordemos que las clases volvieron en Formosa, San Luis y La Pampa, ¿sí? Y acá se dice que en 19 distritos de la provincia de Buenos Aires, escuelas rurales, volverían progresivamente las clases, aunque sea en los niveles que van a concluir, ¿no? Sus trayectorias escolares, ¿no? Los 6 años de primaria, de secundaria, pero también es una postura ideológica y de desigualdad que genera, porque es el que se arriesgue a enfermarse los sectores más vulnerables, ¿no? Siempre el hilo se corta por lo más delgado. Richard, ¿quería aportar algo? Sí, no, sí es así. La oposición se opone por el hecho de oponer. O sea, si hubiera tomado la medida contraria, la oposición se opondría porque tomaron la medida contraria. O sea, ellos lo que buscan es desestabilizar, no importa la medida que se tome, sino que hay un ámbito de sazón para que la gente vuelva a votarlo. Ese es el objetivo de ellos. Entonces, si vuelven a clase, si hay mayor, por ejemplo, dicen no hay que respetar la cuarentena, hay que quemar los barbijos, eso es dictadura, y después hay más infectados y después te dicen lo mismo que dijeron que es una dictadura y que hay que salir con normalidad, son los mismos que te dicen mirá la cantidad de muertos que hay. Entonces
Sí, O y sea las que, decisiones malas que toma el gobierno de política sanitaria, ¿no? Que están claro, criticando por criticar, ¿no? Dando consejos ahora, cuando ellos fueron gobiernos, hicieron todo lo contrario, ¿no? Seguramente si ellos fueran gobierno hoy por hoy estaríamos muriéndonos en las calles, como en otros países latinoamericanos, lamentablemente. No tendríamos Ministerio de Salud. Bueno, claro, empezando por Ministerio ahí. de Salud no tenés. Aníbal, ¿querías aportar si algo? me permite, sí, si me permiten, más allá de todas estas especulaciones, yo creo que falta algo fundamental. Hoy se reunieron los ministros de Educación de todas las provincias, incluyendo la ciudad de Buenos Aires. Estuvieron ausentes los gremios. Yo creo que ninguna decisión se debe tomar sin los gremios y principalmente sin la participación de los docentes. Nosotros como parte de una agrupación docentes tenemos que ser consultados y el sindicato tiene que llamar a asamblea de sus afiliados y en forma democrática, como se hizo siempre en SUTEBA, no estoy criticando nada, siempre las decisiones se negociaban por un lado, después se llevaban a la asamblea y ahí se aprobaba o se rechazaba. Así que eso es lo que está faltando. Claro. Podemos analizar. Para eso, lógicamente, sirve el debate, sirve analizar todo antes para llegar a esa instancia e ir ya con una propuesta o una definición de qué vamos a hacer. Yo soy de la idea, pero esto es algo particular mío, no de la agrupación ni nada, de que si no hay una vacuna que inmunice a todos, no, va a seguir esto así, vamos a seguir corriendo riesgo y poniendo en riesgo la vida y la salud de nuestros alumnos, de los familiares, de nuestros parientes, de nuestra familia. Así que a mí me parece hoy 16.000 casos de contagiados, ¿no? Esto no se para más, entonces es necesario que esté la vacuna para después hablamos de cómo empezamos la clase. Llevar a empezar la clase por más protocolo que haya, que cada 2 metros, cómo contenés a los chicos que se juntan después de casi un año, que están en la casa sin poder ver a sus amiguitos, sin poder compartir, sociabilizarse. Tenés que hacer todo un proceso de reinserción de los chicos en la escuela. No lo vas a mandar tampoco así de un día para otro, que alargarlos al patio de la escuela. Es bastante complicado. Yo creo que por este año no tendría ya que volver a clases. Tendríamos que seguir así como estamos, con los medios virtuales, dando clases. Y vemos la forma de aquellos que tienen que finalizar el año, tanto de primaria como el último año de secundaria, implementar algún programa especial, no sé, algo tenemos que hacer, pero volver a la aula, a la escuela, ser un poquito más creativo que Cava, ¿no? Exacto. Nosotros la semana pasada creo que lo habíamos hablado, el tema de que se notaba el desconocimiento del funcionamiento de las escuelas por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuando quería traer a los chicos a la escuela, y justamente lo que decías vos, Aníbal, esto de querer establecer ciertos protocolos que sabemos que es imposible que se cumplan, ¿no? Primero por el estado de la escuela, después por la cantidad de pibes y pibas que tenemos en las aulas, es realmente una cuestión que a mí me parece completamente de acuerdo, imposible. Ahora, es verdad que SUTEBA se lo acaba de desayunar. Para él recién en C5N decía, nosotros no nos citaron, no nos consultaron y nos enteramos por la televisión. Así que estamos a nada de pensar, bueno, justamente cuál va a ser nuestra respuesta como en nuestro gremio que es SUTEBA, pero de todos las y los docentes.
yo creo que la respuesta de los distintos sindicatos va a ser contundente, ¿no? Porque de hecho hay provincias que ya los mismos ministros declararon que es inviable la vuelta a clase, como Santa Fe, Córdoba, ¿no? Lo que es la zona de Mendoza, algunos distritos, ¿no? No nos olvidemos de Chubut, ¿no? El caso de Chubut es muy importante porque no solo está el tema de la pandemia, sino está la represión que ejerció el gobierno de Chubut contra los docentes, que hace 2 meses que no cobran, ¿no? Eso no hay que, eso también es un caso aparte que hay que analizarlo en profundidad, ¿no? Porque en medio de esta pandemia tenemos en la provincia de Chubut docentes que no cobran. Por lo menos, en principio, repudiar la acción del gobierno de Chubut con respecto a la represión, ¿no? ¿Cómo vas? En medio de la pandemia, los compañeros, encima de que cobran poco, van a reclamar porque le pagan 2 meses. 2 meses es mucho. 2 meses para... el sueldo. Claro, 2 meses sin, qué sé yo, ¿cómo haces para vivir si no te pagan el sueldo? Y otra cosa me gustaría también pensar, o que pensé un poco, si está, o por lo menos así lo veo yo, a ver si están de acuerdo o no. Porque hay cierta contradicción en esta política en particular, que se da a partir de ceder frente a la opinión pública que forman los medios. Y cuando hablamos de opinión pública no hablamos de cualquier opinión pública, sino de ese constructo que barajado o que hacen medios monopólicos como Clarín, La Nación, digo, esos medios crean esa opinión pública que por alguna extraña razón o algún motivo está encaprichado con la vuelta a clase. Y ese ceder que venimos teniendo por parte del gobierno nacional, ya un poco con Vicentín, un poco con el impuesto a las grandes fortunas, un poco con, bueno, en su momento la ley de alquileres se atrasó muchísimo. Creo que tiene también muchísimo que ver el tema del no querer conflicto. Este es el gobierno que planteó acabar con la grieta, ¿no? Pero al acabar con la grieta no es no tener conflicto, sino de que el conflicto político se sintetice, ¿no? De alguna manera. No sé qué piensan respecto a eso. Sí, eso me parece que tiene que ver como mucho con la conformación de lo que es el Frente de Todos. Es una el eje central del Frente de Todos es la conformación de lo que sería el centro, lo que se llama el centro, o sea, y sobre todo el aspecto conciliatorio de lo que tiene esto de decir, bueno, no estoy ni muy a la izquierda ni muy a la derecha, o sea, trato de conciliar los distintos intereses para que podamos tener un desarrollo de medidas que puedan generar movimiento económico y no molestar mucho a los que tienen el poder en Argentina, digamos. Y ahí también demuestran también un miedo, el miedo que tienen de que esos sectores poderosos, para no enojarlo, para que no hagan cosas más jodidas, conciliar, para que esos sectores no tenerlos totalmente en contra, digamos. Entonces concilian y dicen, bueno, vamos a conciliar, vamos a tomar medidas más o menos leves, y con eso vamos a lograr que los poderosos no nos ataquen tanto, y es todo lo contrario. Los poderosos, si vos te ven débil, o sea, si no tenés con comisiones firmes de qué es lo que hay que cambiar y cómo hay que cambiarlo, te pasan por arriba. Pasó en el gobierno progresista, lo que son débiles o vacilantes, te pasan por arriba, te voltean. Te voltean porque vos no tomas medidas suficientes para que el pueblo pueda apoyarte en cuestiones que son básicas. O sea, ¿cómo vas a seguir manteniendo el IFE? ¿Cómo vas a seguir manteniendo los ATP? ¿No? Si vos no tenés mayor recaudación, ¿no? O sea, el impuesto a la grande fortuna, y no pones mayor recaudación para que en vez de pagarle el IFE, pague 10.000, pague 15.000 o 20.000 pesos, que es necesario. Pero ¿de dónde lo vas a sacar si no tenés la recaudación? O por ejemplo, el tema de Vicentín, el tema de los precios ahora.
el tomate está a 200, 220 pesos. O sea, ¿y cómo regulás el precio del maíz? Si no tenés una empresa reguladora que regule los precios para todos los demás. Es imposible. O sea, hay que tomar medidas, pero vacilan en ese sentido, porque los medios atacan, crean una condición de opinión pública que está en contra, y ya ellos dicen no. En vez de informar y decir que esas medidas son necesarias y hacer una contrahegemonía para que discutir las ideas que son necesarias y llevarlas al pueblo para que la tomen como propia, no hacen eso. Vacilan y se quedan quietos. La Liberty el otro día en la editorial decía que lo que le falta al gobierno es comunicar las cosas que hacen, para que la gente sepa cuáles son las cosas y qué beneficio tienen con esas medidas. Exactamente, y en ese sentido estamos con la amenaza del campo, ¿no? Tanto por el aporte de las grandes fortunas. Te corrijo un poco, no es el campo, es la oligarquía. Y la oligarquía. La baja de retenciones, el agro no liquida, claro, por la acción de la soja, ¿no? En vez de ingresar esos dólares al país, que en este momento es que lo necesita, están especulando a ver a que suba más, o tienen estancado esto de liquidar más de 16.000 millones de soja, ¿no? De kilos de toneladas de soja, para seguir especulando con esto de la suba del dólar, ¿no? Para especular con un momento de más redistribución del dólar, pese a que se le bajaron las retenciones y se le dio ese beneficio, ¿no? Claro. Por eso la derecha no descansa nunca, ¿no? Los sectores concentrados no descansan nunca. Pero no es solo un tema económico, sino también que al no ingresar dólares, generás que el dólar suba y generás una desestabilización económica porque sube el dólar. Y además que juegan con esa presión para obtener lo que ellos vienen buscando, que es una ley que hable de baja de retenciones progresiva de acá a 10 años. Creo que escuchaba, no sé, hoy por la tarde, una cuestión así, que ellos están buscando. Nosotros nos vamos a sentar a dialogar, eso sin duda, porque son unos señores muy dialoguistas, siempre tanto en cuanto tengan al gobierno apuntándole con una pistola, ¿no? Mientras ellos tengan la pistola con la cual el gobierno se le puede rajar el tiro, porque sabemos que en la Argentina, en este momento específico, tenemos una cuestión con la fuga de dólares que nos va la verdad, a perjudicar de acá a los años venideros, y nosotros, nuestros lugares por donde nosotros obtenemos esos dólares son el sector agroeconómico, ¿no? Agroganadero. Nos vienen amenazando porque saben que tienen ese as, que son ellos los que nos van a mover esa economía, que está el gobierno, que todos, ¿no? Por eso el gobierno, decimos el pueblo argentino, cuando todos estamos necesitando justamente que hagan ese, hasta ellos lo quieren llamar sacrificio, que lo hagan, ¿no? Pero que hagan un poco de patria. Claro, exactamente, y más que nada en una economía dolarizada, ¿no? Como la que le damos, nosotros somos un país que nos genera dólares, y esos dólares que necesitamos están especulando para ver cuándo lo desembolsan, y de esa forma también ejercen una presión sobre el gobierno, ¿no? Que está en medio de incendios en las provincias, ¿no? De el partido judicial que no descansa, el FMI que está en el país, se traslada todo a un combo ¿no? caótico, y que los sectores periodísticos hegemónicos bombardean, donde la Argentina es un país en que no se puede vivir, que hay éxodo de personas que se van del país, que se van a Uruguay, que se van a Europa, como si fuera, ¿no? Nos venden esa ilusión como si fuera que no está el mundo en pandemia, ¿no? No estamos como en el 2001, donde España, Francia era lo ideal para ir a reinsertarse.
estamos en un mundo donde todos los países estamos atravesando esta crisis económica debido a la pandemia, ¿no? Y el éxodo de empresas también, que se van todas las empresas, se van del país. No sé qué, hablando Que después las empresas desmienten, las mismas empresas desmienten que se van a ir del país. Cuando leyeron el titular, Arabia Saudita, un país donde se sabe respetar al prójimo, ¿no les agarró un ataque de risa? Sí, sí. Sí, Eso para la gente que lo conoce. bueno, Uruguay, vivir en Uruguay es costosísimo. Es carísimo vivir en Uruguay. No cualquiera se va a vivir a Uruguay. ¿No? Lo que es también es una economía dolarizada donde el costo de vida es muy alto. Sí, más de ahora. hecho, cuando yo estuve de vacaciones en Colón, cruzaban el puente, ¿no? de Foz do Iguazú para venir al supermercado de ahí de Colón, porque el costo de vida y es muy elevado, muy caro, los alquileres, los alimentos son muy caros en Uruguay. Así que te venden una panacea como que no existe, porque es para un grupo reducido de personas, ¿no? Muy elitista. También cabe destacar, ¿no?, que esto de la derecha no descansa nunca, ¿no? Se está convocando para una nueva marcha el lunes, ¿no?, cuando la Corte Suprema tiene que expedirse sobre la resolución de estos 3 jueces, ¿no?, puestos a dedo por el gobierno de Macri, ¿no?, de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, ¿sí? Entonces están organizando marchas donde la derecha va a mostrar, ¿no?, que ellos toman las calles como para tomar posición sobre estos 3 jueces puestos a dedo, ¿no?, aduciendo que los juicios a Cristina van a desaparecer porque estos 3 jueces van a ser removidos y vueltos a sus cargos, ¿no?, cuando estos 3 jueces jamás llevaron ni una sola causa de Cristina, ¿no?, pero instalan esa mentira, ¿no? Miente que algo quedará, entonces nos venden pescado podrido todo el tiempo y uno escucha en la sociedad, ¿no?, eso de hay que meterla presa, que está haciendo todo este revuelo, ¿no? En el ámbito judicial. La reforma es para favorecer a Cristina, cuando está teniendo el perfil más bajo de la historia, ¿no? Infladores del odio. Aníbal, ¿querías decir algo? No, que estaban hablando de la cuestión económica y hacía enorme hincapié de vivir en Uruguay, cuánto sale, qué sé yo. Hoy estaba viendo la noticia que, pues yo sigo pensando en mis vacaciones. Alquilar una carpa en Mar del Plata, en la playa, 100.000 pesos. Alquilar una casa, 1,5 millones de pesos. Estamos todos locos. Hoy llega el FMI con la señora esta, que no me sale el nombre, y dice que no viene a traer ninguna receta de ajustes, que no va a haber que no trae recetas de ajustes, y Alberto Fernández también dice que no vamos a ajustar. Y yo no le creo a ninguno de los dos. Va a haber ajuste, ya estamos en ajuste, porque si del año pasado ahora un alquiler me piden 1,5 millones de pesos en una casita en la costa para ir un mes de vacaciones, que por más que vayamos 3 o 4 familias y estemos amontonados ahí, es un fangote de plata. Bueno, pero esta presencia ya entrando un poquito a lo internacional, esta presencia del Fondo Monetario coincide con una declaración a solicitud o proyectada por el Grupo de Lima en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde el gobierno nacional, representado por su embajador y su canciller, Felipe Solá, votaron en una resolución condenando
al gobierno de Venezuela, según dice, por las violaciones, reiteradas violaciones a los derechos humanos, cosa que yo no creo que bien como excusa sirve eso, pero que en realidad se está votando otra cosa ahí, que se está votando la intervención en Venezuela por parte de los Estados Unidos, ¿no? Porque hay muchísimos otros países donde se viola sistemáticamente los derechos humanos. Recién mencionaban el caso de Arabia Saudí, por ejemplo, una monarquía eterna ahí, que ahí no hay ningún tipo de lesiones, no hay ningún tipo de libertades. Se ha matado a un periodista en la embajada de ese país, fuera de su país, ¿no? Y no sin hablemos, embargo, y no hablemos de la propia tiene... Bachelet, ¿no? Porque pensando que Claro, este informe lo ha hecho Bachelet bueno, por a parte eso de iba. Chile, cuando justamente es uno de los Sí, países que ha tenido un silencio atroz frente a las grandes represiones que ha habido el año pasado durante las protestas. pero no solo el año pasado, No, ayer, nada, anteayer, le Bolivia, tiraron a un pibe de la escalera de un puente. El pibe no murió, pero encima lo quieren meter preso. ¿Entendés lo que es? El tipo lo llevaba del cogote así, lo tiraron, lo pusieron contra la baranda, lo levantaron, lo dieron vuelta y se cayó allá abajo, a 6 metros abajo, y está gravemente. Y ahora dice que cuando le den al alta, al pibe lo van a meter preso. ¿En qué país estamos? Y esa gente viene a condenar a Maduro. Bueno, Además, pecando, bueno, hasta pero pecando. Bachelet se caracterizó por mirar para otro lado siempre, ¿no? Y en, en línea con lo que es Estados Unidos, ¿no? claro, En cierta lo que línea, pasa por es eso que se hay un plan, hay un pronunció plan la ministra. hay un plan que se va cumpliendo paso a paso y que va a terminar con la intervención de los gringos en Venezuela. Por suerte, Está operando para eso. por suerte, Irán un poco le alivió los pesares a Venezuela, metiendo barcos con combustible, con gasolina, que bien le vino a Venezuela. 3 barcos entraron a los puertos seguros de Venezuela, mientras los yanquis dormían ahí en el mar, y cuando se despertaron un poco, agarraron 2 barcos y los llevaron a Estados Unidos, vaciaron el combustible que tenían, lo repartieron por todo Estados Unidos, pensando que esto era un barco iraní disfrazado para llevar este combustible a Venezuela, y resulta que esos barcos eran justamente de sus socios árabes y que iban en viaje llevando combustible a Colombia y Perú. Ahora tienen que pagar fortuna por lo que hicieron, pero no les importa, lo van a pagar igual. Y aparte porque es una demostración ya de poder, que es el bloqueo, es un bloqueo criminal. Demostración de Estados Unidos de la fuerza que tiene. Claro. Bueno, lo que pareció contundente fue la renuncia, ¿no? De la ministra, que todavía no asumió, la ministra de la embajadora de Rusia. Sí, que fue embajadora de Venezuela, ¿no? Alicia Castro, lo que le envió una misiva al gobierno. Después fue embajadora en Inglaterra. Y en la misiva enviada al gobierno aclaró que no compartió la posición que se tomó con respecto al informe elaborado por la ONU, y textual dicho por ella: nadie ha estado más expuesto al linchamiento mediático que el gobierno de Venezuela. Argentina podría haber optado por abstenerse, ¿sí? Y el presidente Fernández le pidió que revea la situación, ¿no? Pero ella fue la única que fue más determinante, ¿no? Por defender a Venezuela, ¿no? Porque nuestro país siempre defendió las políticas democráticas venezolanas, ¿no? De hecho,
no se reconoce a Guaidó como el autoproclamado, que sí en otros países son reconocidos. La embajadora que mandó Guaidó no fue reconocida por el gobierno argentino. Así que estas políticas de último momento también son parte de la presión mediática y la presión extranjera que ejerce Estados Unidos, ¿no? En nuestro sector político, que se caracteriza por ir cediendo, ¿no? Y eso ya es como que también genera el caldo de cultivo para distintas protestas y distintos pronunciamiamientos en contra, ¿no?, de esta resolución argentina. Porque venimos cediendo, ¿no? Me parece que el gobierno cede. Se hablaba hace un rato, Ricardo, acerca de esta cuestión de conciliación y de los límites y de quedarnos. Hay que tener cuidado de no atravesar el límite y de repente no encontrarnos en un gobierno que está completamente en las antípodas de lo que nosotros votamos. Bueno, es un gobierno al que hemos votado, es un modelo al que hemos apostado. Hay un proyecto por delante de la unidad de la patria latinoamericana, que con esta medida nos cierra. Y así como Alicia Castro y en su momento Adriana Puigros también renuncian a su puesto, lo que encontramos es también una pérdida de músculo, ese músculo discursivo donde se da esa batalla cultural que nosotros necesitamos ganar, esa pulseada, ese músculo de este gobierno, de a poco y con estas medidas lo vamos perdiendo. Richard, no sé. Sí, acá se ve la disputa, ¿no? La disputa de cómo, de lo que es el frente y cómo los sectores que queremos que avance, que tome medidas profundas, no solo de redistribución económica, sino de medidas que vayan al hueso de lo que es la estructura económica que vivimos, la estructura capitalista, un montón de cuestiones. Es una cuestión de correlación de fuerza y cómo nosotros vamos logrando esa correlación de fuerzas a favor. Y todo lo que viene sucediendo, hay grandes escritores que lo reflejaron muy bien, como Eduardo Galeano, porque cuando escribió su libro El mundo al revés, vemos que es así, que ahora que vivimos el mundo al revés, o sea, a quienes se condena por violación a los derechos humanos, a los que menos violan los derechos humanos. Cuba, Venezuela, son los que menos, o sea, los que más violan, o sea, se le da privilegio y se fogonea a los que más violan los derechos humanos. En Colombia hay muertos todos los días, dirigentes sociales, nadie habla de eso, y es más, se lo alaba. Chile lo mismo. Y aquí a quién se le daba el premio Nobel de la Paz, a los que propiciaban la paz en el mundo, a los que propiciaban el derecho de los pueblos. Bueno, ahora ¿a quién se le da el premio Nobel de la Paz? A Obama, por ejemplo, que propició guerra, que propició genocidio, o sea que... Ni hablar de la nominación de Trump. Y bueno, eso ya... o sea, que se le promueve el premio Nobel de la Paz a los que fogonean guerra, a los que realizan guerra, planes de exterminio, de dominación. Eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que quieren los grandes capitalistas para esta sociedad, dominar y que te da guerra. Y decir, bueno, vamos a premiar a los que hacen eso. Bueno, preparamos ya en la introducción para la columna de Aníbal, la internacional. Creo que ya hemos visto el geoplano, hemos andado por todo el tablero, pero le quitamos un poquito el trabajo. La internacional de Aníbal. Así que, Aníbal, tenés el micrófono deshabilitado. ¿Querés habilitar el micrófono? Cerrado. Sí, perdón. No, está bien, pero de lo que no hablamos es de lo que yo voy a hablar. Genial. Necesitaré un mapa para explicar lo que quiero explicar, pero hagamos un juego de imaginación. Imaginemos que Argentina y Bolivia nos estamos enfrentando por un territorio que es Salta y Jujuy. Más o menos eso es lo que está ocurriendo en la zona del Cáucaso, ¿no? Lo más probable es que la mayoría de la gente no muestre
muestra interés por noticias sobre el conflicto armado en Nagorno-Karabaj. Hasta cuesta decirlo, ¿no? Nagorno-Karabaj. ¿Nagorno-Karabaj? Si ni siquiera sabemos situarlo en el mapa. ¿A quién puede importarle lo que allí suceda, no? Pero si aclaramos que se trata de un estallido que afecta directamente a Rusia, Turquía, Irán, que podría dañar el suministro de petróleo y gas mundial, la cosa cambia bastante. La escalada militar entre Armenia y Azerbaiyán en la región fronteriza de Nagorno-Karabaj, como si nos estuviéramos peleando acá por Salta y Jujuy con los bolivianos, ¿no? Se inició el 27 de septiembre, pero aún no está claro quién comenzó. Según Azerbaiyán fueron los armenios, según los armenios fueron los azerbaiyanos. Ambos países declararon la ley marcial, o sea, el estado de guerra. El número de bajas tampoco está claro, y capaz que nunca nos enteremos cuántos muertos y cuánto habrá, según quien lo dice, pero lo cierto es que quien más lo sufre es la población civil. Se ven en los noticieros, en internet, muchos hogares, vehículos destruidos, calles, qué sé yo, lugares tremendamente rotos. Me hace acordar también cuando veíamos las imágenes de Siria, ¿no? Poblaciones enteras destruidas. Pero antes de seguir con la situación presente y los posibles escenarios futuros, tenemos que viajar al pasado para aclarar algunas cosas y preguntas que seguramente todos nos hacemos. ¿De dónde salen estos países? ¿Se llevan mal desde siempre? ¿A quién pertenece realmente Nagorno-Karabaj? Al inicio de la década de 1990, tanto Armenia como Azerbaiyán se declararon independientes de lo que era la Unión Soviética de Rusia. Al contrario, como por ejemplo en Yugoslavia, en la desintegración soviética no hubo grandes conflictos étnicos. Sí, la mayoría de uzbekos vivían en Uzbekistán, la mayoría de tayikos en Tayikistán, pero en la región de Nagorno-Karabaj, entonces parte de la República Soviética de Azerbaiyán, la mayoría era y sigue siendo armenia, con un porcentaje muy alto, de casi el 80% en esa fecha, y hoy llega al 98% de armenios en la región. Entonces, cuando Azerbaiyán declara su independencia de la Unión Soviética en 1991, la mayoría armenia de Nagorno-Karabaj dice: todo muy bonito, pero nosotros también queremos la independencia de la URSS, pero no para ser parte de Azerbaiyán, sino para ser parte de Armenia. Ahí entonces se produce un estallido, una guerra de gran escala entre ambos países. La confrontación en medio de limpiezas étnicas y masacres de ambos lados deja decenas de miles de muertos y cientos de desplazados. En 1994 se declara un alto el fuego con la mediación de Rusia, Estados Unidos y Francia. Desde entonces, Nagorno-Karabaj quedó legalmente como parte de Azerbaiyán, pero en la realidad, y aquí otro dato que muchos desconocen, es que lo controla un gobierno separatista, autoproclamado, dirigido por etnias armenias y respaldado por el gobierno de Armenia, la llamada República de Artsaj. En este cuarto de siglo
excepto algunas escaramuzas que no llegaron a mayores y la llamada Guerra de los 4 Días en el 2016, la situación ha sido relativamente estable, todo lo estable que puede ser una región controlada por un gobierno de facto al que no reconoce ni un solo país de las Naciones Unidas, pero estable al fin y al cabo. Y así llegamos hasta hoy, con el estallido del enfrentamiento más largo y cruento entre Armenia y Azerbaiyán desde 1994. El conflicto, que tiene el potencial de involucrar a potencias regionales como Irán o globales como Rusia y la OTAN a través de uno de sus miembros como es Turquía, los tres países tienen fronteras en común, con una o ambas partes en conflicto. Estados Unidos y la Unión Europea no han tomado posición por ninguno de los dos y han pedido a ambos que cesen las hostilidades de inmediato. En ese mismo sentido se han pronunciado también Rusia e Irán, a pesar de que Moscú tiene base militar en Armenia y Teherán comparte estrechos lazos culturales y religiosos con Azerbaiyán. Rusos e iraníes mantienen buenas relaciones con ambos y no ganan nada con un enfrentamiento que podría desbordarse y afectarles internamente. Pero no puede decirse lo mismo en el caso de Turquía. Y esta podría ser una de las causas, una de las claves, tanto de este nuevo estallido de conflicto como su desarrollo. Al contrario de otros países de la región y más allá, Ankara sí tomó partido. Además lo hace sin disimulo. Lo que es con los azerbaiyanos, lo es con Turquía, declaró un vocero del partido gobernante. Según Armenia, militares turcos forman parte del mando de las acciones bélicas de Azerbaiyán en la zona, donde hasta habría llevado soldados sirios y mercenarios del bando contrario a lo que es el presidente de Siria, ¿no? Al-Assad, y que son todos estos soldados aliados de Turquía. Ankara niega todo, pero asegura que seguirán apoyando el amistoso y fraternal Azerbaiyán con todos sus equipos y corazón. Lo dijo Recep Tayyip Erdogan. La cercanía de Turquía con Azerbaiyán viene de lejos. Étnicamente son un mismo pueblo y ambos profesan mayoritariamente la misma fe del Islam. Aunque los azerbaiyanos la rama chií y los turcos la suní. De la misma manera también viene de lejos la enemistad de Turquía con Armenia, cuya máxima expresión de esa enemistad, ¿no?, fue el genocidio de 1 millón de armenios a mano del Imperio Otomano a principios del siglo XX. Pero no todo se explica con viejos rencores entre turcos y armenios o viejas afinidades entre turcos y azerbaiyanos. Ya saben cómo funciona la geopolítica. Detrás de toda declaración o acción solidaria siempre hay intereses de algún tipo. Y esto no es ni malo ni bueno, pero hay que tenerlo claro. Porque si bien Turquía siempre ha estado al lado de Azerbaiyán en el conflicto de Nagorno-Karabaj, nunca incursionó más allá de declaraciones. ¿Por qué ahora está dispuesto a involucrarse a fondo? Para entenderlo, hay que prestar atención a la nueva doctrina exterior turca, con la que la nación presidida por Erdogan busca posicionarse como potencia regional y un poco más allá. En los últimos años, Turquía ha intervenido militarmente en su vecina Siria. Todavía mantiene presencia allí, pero también en zonas más alejadas como Libia,
donde desde enero Trípoli apoya con personal y material de cara en su enfrentamiento con los rebeldes del general Haftar. Ahí aclaremos un poquito, ¿no? En Libia hay un gobierno que se llama de transición, que tiene acuerdo con la ONU, que está respaldada por la ONU, pero a su vez hay una parte importante, creo que mayoritaria, que comanda un general del ejército, que es este general Haftar, que tiene en la mayoría del territorio libio bajo su mando. Solamente le falta ahí la capital, Trípoli. Cuando estaban por llegar, los turcos se meten a apoyar a Trípoli y se demora hasta ahora la definición de ese conflicto. Pero Turquía busca desde hace años ganarse un papel preponderante en el tablero internacional. Tras su continuamente frustrado intento de ingresar a la Unión Europea y sus desavenencias con algunos de sus socios de la OTAN, Estados Unidos, ni más ni menos, ¿no? Ahí tuvo unos choques porque le compró unos misiles antiaéreos a Rusia. Como era de la OTAN, Estados Unidos no quería que le compre ninguno, entonces se pusieron a discutir porque los Estados Unidos le estaban por vender aviones, dijeron no te vendemos nada. Y ahí, aunque no se puede responsabilizar a Turquía por este conflicto que, como vimos, tiene raíces muy profundas de larga data. Lo cierto es que sin la participación activa del gobierno de Erdogan, el enfrentamiento tendría pocas posibilidades de seguir escalonando, debido al nulo interés desde Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea e Irán de que no quiere que haya quilombo los tipos estos. Prácticamente el resto del mundo tampoco, nadie quiere que haya un conflicto tan grande, ¿eh? Porque la otra clave principal para entender lo que sucede está en que una guerra en Nagorno-Karabaj compromete el suministro de hidrocarburos a nivel mundial. ¿Sí? La zona que rodea el núcleo del conflicto está atravesada por gran cantidad de oleoductos y gasoductos que conectan a dos de los mayores productores del mundo, que son Rusia e Irán. Además, Turquía es la principal ruta de exportación de petróleo y gas azerí. Y en plena pandemia, con el invierno cerca del hemisferio norte y con crisis económica global, no están las cosas como para un susto extra con el petróleo y el gas. Así que, como ven, el estallido de Nagorno-Karabaj no es algo que afecte solamente a sus 150.000 habitantes, son nada. Tampoco afectan a las pequeñas naciones, ¿no?, que se disputan ese territorio. Pocas veces son estas naciones noticias internacionales. Posiblemente ya se convirtió en un conflicto con importantes ramificaciones que van mucho más allá de lo que sabemos, mucho más allá del Cáucaso Sur, porque en geopolítica no importa si el tablero es grande o chico, siempre se juega al ajedrez. Excelente. Ahora, hacer la genealogía esta, porque este es un conflicto que viene de la madre, no sé en qué y cómo llega a este momento. El resumen me parece como para estudiarlo en historia tranquilamente. O sea, estaba pensando en eso mientras escuchaba hablar y la importancia. En realidad, claro, en realidad toda esa zona es un conflicto constante. Todavía no termina la guerra en Siria, en Siria se ha metido Rusia, Estados Unidos, Turquía,
Israel, y por supuesto la OTAN, y, con la ayuda de Rusia, el gobierno de Erdogan ha logrado erradicar prácticamente a todo lo que era el terrorismo del Estado Islámico y de otros grupos terroristas que en realidad fueron financiados, entrenados por Estados Unidos, por la CIA. Y ahora quedan pequeños reductos en la parte más cercana a la frontera con Turquía justamente, y la parte más rica, ¿no? Donde están los pozos de petróleo. Ahí se hizo cargo Estados Unidos y ya Trump dice el petróleo de Siria es nuestro. Claro. Son terribles. Todas esas guerras son por intereses, por el petróleo, por cuestiones estratégicas, porque son pasos importantes entre el mar Mediterráneo, el mar Caspio y toda una serie de rutas navegables que hay por esa zona, ¿no? Así que ahí va a haber conflicto por mucho tiempo mientras Estados Unidos y la OTAN sigan metiendo sus narices. Y ahí Nagorno-Karabaj es una zona fronteriza, que como decía el informe, cuando se separan de la Unión Soviética, una vez que cae la Unión Soviética, cada uno quiere su independencia, pero queda una franja ahí en el medio que pertenecía a Azerbaiyán durante la época soviética, pero que ahora dice, bueno, si nos liberamos de los soviéticos, vamos a ir con Armenia, porque étnicamente eran armenios. Es como que decía al principio, ¿no? Estamos peleando por Salta y Tucumán y todos los collas dicen, no, nosotros queremos ir con Bolivia. Claro. Entonces, porque son étnicamente del mismo pueblo, ¿no? De los aymaray, de los quechuas y los, claro, ahí se ve claramente lo que fue la no resolución del conflicto de nacionalidades en la ex Unión de República Socialista Soviética. O sea, o sea, la Unión Soviética lo que privilegiaba era la unidad de todos los trabajadores, más allá de sus diferencias étnicas y todo eso. Y había un conflicto de nacionalidades, o sea, de distintos, y eso no, o sea que, porque por lo general, o sea, lo que era la Unión Soviética era pan ruso, y o sea, el predominio de los rusos, digamos. Entonces no había igualdad de condiciones distintas de distintas regiones, digamos. O sea, había una desigualdad. Entonces, por eso ese encono de unos contra otros. Y que luego o sea, cuando cayó la Unión Soviética y los intereses de la burguesía y sobre todo burguesía de afuera, incrementar esos conflictos en vez de unir a los pueblos, buscar dividirlos. Y por otro lado es el tema de que ese lugar es estratégico. ¿Por qué? Porque ahí está muy cerca de lo que es China, por ejemplo. Sí, es uno de los primeros problemas, es por la ruta de la seda, lo que llama China, sí. ¿No? Sí, pasa justamente por ahí, por Medio Oriente, por el Cáucaso, por toda esa zona. Que buscan frenarlo. Por otro lado también está el conflicto de Turquía, no solo con los armenios, sino está el conflicto con los kurdos. El Partido Comunista del Kurdistán. Exacto. Tienen un conflicto porque Turquía es un gobierno claramente de derecha y tienen el problema del Partido Comunista del Kurdistán que quiere establecer gobierno netamente socialista, digamos, que buscan eso y buscan la independencia, digamos, ¿no? El Kurdistán que abarca tanto Turquía como Siria, es como acá como los guaraníes, como los claro, sí, justamente esa fue la excusa de Turquía para entrar al territorio sirio
y hasta ahora permanece ahí con enclaves militares turcos en Siria. Tarea para el próximo el programa pueblo. nos va a quedar esta parte tener un mapa. Sí o sí, creo que no lo habíamos pensado, para la próxima Sí, tenemos que tener. Así que bueno, ya, Ubicarnos en tiempo y espacio. ya Bueno, No para la película. bueno, igual vamos a ver qué sale la semana próxima. Me gustaría volver a Latinoamérica por este tema de haber elecciones, están programadas elecciones en Bolivia, en Venezuela y en Estados Unidos. Estados Unidos. Pero también están las elecciones en Ecuador, así que el vamos a panorama ver por dónde. internacional está claro, en este momento está entretenido. Bueno, ya cumpliendo el tiempo. El panorama internacional da para mucho. Sí, sí. Entonces vamos a hacer una modo de síntesis para ver todo lo que vimos hoy en la educación al rojo vivo. Hacemos un resumen general de lo que vimos en el programa número 2 de la educación al rojo vivo. Bueno, de último momento, ¿no? Aprobaron la vuelta a clases con protocolo sanitario progresivo y escalonado, ¿sí? Con un semáforo epidemiológico, ¿sí? Serían actividades socioeducativas, actividades de cierre en los patios, en los Zooms de las escuelas, con grupos reducidos, ¿sí? En provincia de Buenos Aires se convoca a docentes y estudiantes para el acompañamiento territorial de trayectoria, para reconectar a los alumnos que interrumpieron su trayecto escolar durante el 2020, ¿sí? La amenaza del campo, por el aporte a las grandes fortunas, y pese a las retenciones, a la baja de retenciones del agro, no liquidan los dólares necesarios para el país y de este modo presionan al gobierno para especular con el precio del dólar y generar inflación. La derecha no descansa. El lunes la Corte Suprema de Justicia debe dar resolución sobre los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, ¿sí? Para ello el sector de Cambiemos convoca a una marcha, ¿no?, por la democracia, la justicia y la libertad. El FMI está en la Argentina, ¿no? Hoy tuvo una reunión con la dirección del Banco Central, mañana se reunirá con la Unión Industrial y con la CGT. ¿Sí? Dicen que viene con un capitalismo humanizado y que no vienen a ajustar, ¿no? Hay que ver después en qué quedamos, ¿no? Y en todo esto, en nuestro país hoy sucede un nuevo récord de contagios de coronavirus. En todo este panorama, desde nuestro humilde lugar, la educación al rojo vivo trata de aportarle una mirada crítica, una mirada liberadora respecto a los temas de actualidad, no solo de educación, sino del contexto de nuestro país, que sin duda nos está tocando de cerca. Y de esta forma me despido yo, Norma Alegre, hasta la próxima emisión. Listo, hasta la próxima. Hasta la próxima y nos vemos. Hasta la próxima, nos vemos, quedémonos en casa, sigamos cuidándonos y nos veremos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar ahí. Chao, chao. Hasta la próxima semana, amigos.